Algoritmo de planificación de peticiones. Bien, tenemos que estos algoritmos son métodos que nuestro sistema operativo utiliza para decidir la forma y orden en que dará la prioridad a nuestras aplicaciones y procesos. Existen dos categorías: los apropiativos, que el sistema operativo puede expulsar del procesador en un proceso en ejecución, y los no apropiativos. Estos procesos no pueden ser expulsados por el sistema operativo. Encontramos varios algoritmos. Entre el primero que tenemos es el algoritmo FIFO, que se refiere al primero en llegar, primero en salir. Este algoritmo da un servicio a las soluciones de acceso a disco de la cola según el orden de llegada. Esta planificación hará uso de una cola tipo FIFO, que quiere decir first in, first out. Primero en entrar, primero en salir. En informática entendemos que FIFO se utiliza en estructuras de datos para implementar colas. La implementación puede efectuarse con ayuda de arreglos o vectores, o bien mediante el uso de punteros y asignación dinámica de memoria. Después de esto tenemos algoritmos SSF, Short Seek First, primero la búsqueda más cercana. De todas las peticiones atiende primero aquella que se encuentra más cerca de la petición que se esté procesando, es decir, atiende primero la petición que requiere el menor movimiento de la cabeza de lectura-escritura desde su posición actual. Este método elige la solicitud con el mínimo de tiempo de búsqueda desde la actual posición de la cabeza. La planificación STF es una forma de planificación SJF. Después de esto tenemos el algoritmo SCAN o algoritmo del ascensor. Este método va atendiendo las solicitudes que va encontrando en el sentido en el que van desplazando las cabezas de lectura y escritura por el disco. Cuando no hay más solicitudes en ese sentido o se llega al extremo, se invierte el sentido para hacer lo mismo otra vez, pero yendo hacia el otro lado. Aquí tenemos esta imagen en la cual el brazo del disco empieza en uno de los extremos del disco y se mueve hacia el otro extremo, sirviendo las solicitudes hasta que llega al otro extremo, donde el movimiento se invierte y el servicio continúa. Después de esto tenemos el algoritmo CSCAN, Circular Scan. Las cabezas se mueven del primer cilindro al último atendiendo solicitudes y retornan al principio. Dentro de esta también tenemos el algoritmo Look. Las cabezas no se mueven hasta el extremo, sino hasta la última solicitud pendiente en el sentido del movimiento. Es una versión de este scan. El brazo solo va tan lejos como la última solicitud en cada dirección. Entonces se devuelve sin ir al selección de algoritmos de planificación de discos. En la siguiente actividad son métodos de acceso en el sistema de archivos. Bien, esto se refiere a la capacidad que tiene el subsistema de archivos para proveer y accesar datos dentro de los directorios y medios de almacenamiento en general. El acceso secuencial dentro de este. Es el método más lento para la búsqueda de información en un archivo y consiste en recorrer los componentes de un archivo uno a uno hasta llegar al registro deseado, si se necesita que el orden lógico de los registros sea igual al orden físico en el medio de almacenamiento. Un ejemplo, imaginemos en un túnel en el que se encuentran de pie varias personas. Si tú intentas ir con alguno de ellos que se encuentre lejos de ti, tienes que necesariamente interactuar con las demás personas para llegar hacia él. El acceso secuencial es similar. Si la computadora requiere un dato específico, tiene que recorrer el espacio donde se encuentra otra información hasta llegar al lugar donde está el dato requerido. Bien, tenemos aquí un video del acceso secuencial. Claro de lo que es el acceso secuencial. Aquí tenemos un pequeño esquema. Podemos darnos cuenta cómo es que nuestro lector tiene que ir a través de todos los datos que tenemos hasta llegar al dato que se está buscando. Aquí vemos cómo va pasando y llega al dato que se busca. Los usados en dispositivos tenemos que están los tocadiscos,
que son para reproducir la melodía específica en el disco de vinilo. Estos ya son algo antiguos. La lectura de cintas de respaldo, tanto para leer como para escribir un dato. Es necesario que la cabeza magnética recorra parte de la cinta. Puede ser como en los cassettes o los disquetes que anteriormente se usaban. El grabador de discos óptico, bueno, se sigue usando porque todavía son nuevas tecnologías como el Blu-ray. El proceso de grabado se hace de manera espiral por medio de un rayo láser, el cual escribe sobre tal espiral un dato a continuación del otro. Y también tenemos la casetera. Tanto para leer como para escribir un dato es necesario que la cabeza magnética recorra parte del cassette. Después tenemos los métodos de acceso en los sistemas de archivo. Los accesos directos. Este permite accesar cualquier sector o registro inmediatamente por medio de llamadas al sistema como la de SIC. Este tipo de acceso es rápido y se usa comúnmente en discos duros o discos manejados en memoria de acceso aleatorio, que serían la RAM. Aleatorio es la forma en que la computadora accede a los datos de manera directa y veloz, sin interactuar directamente con los datos o espacio físico donde se encuentren los datos. También tenemos el acceso tipo pila. La forma menos complicada de organización de archivos puede denominarse pila. Los datos se recogen en el orden que fluyen y en que llegan. Cada registro consta de una ráfaga de datos. Ejemplo. Imaginemos un patio cuadrado en el que se encuentran de pie varias personas. Si tú intentas ir con alguno de ellos, solamente te dirigirás hacia él, sin la necesidad de interactuar directamente con los demás. El acceso aleatorio es similar si la computadora requiere un dato específico. Solamente se dirigirá hacia el dato sin necesidad de haber interactuado con otros datos o directamente con la superficie donde se encuentren grabados. Aquí tenemos otro video para explicar más o menos este tipo de acceso. Vemos cómo es que nuestro lector no interactúa con los otros datos que tenemos, sino que directamente pasa al dato que se está buscando, y es aquí cuando llega directamente. Y bueno, tenemos los usados en dispositivos como este tipo de acceso, el disco duro. La cabeza electromagnética se dirige inmediatamente a la superficie del disco donde se encuentra el dato a leer o espacio sobre el que se va a escribir. Las memorias USB de manera electrónica y sin movimientos mecánicos. El disquete, la cabeza electromagnética se dirige inmediatamente a la superficie del disco. También la memoria RAM de manera electrónica y sin movimientos mecánicos se accede a la celda de memoria dinámica. La unidad SSD, que son discos duros sólidos, de manera electrónica y sin movimientos mecánicos se accede a la celda de memoria. La memoria caché, de manera electrónica y sin movimientos mecánicos se accede a la celda de memoria también. El lector de disco óptico, un láser se dirige al lugar exacto del disco donde se encuentra el dato a leer. Y unidad LS-120 con un láser se dirige a la cabeza magnética al lugar específico del disco donde se encuentra el dato a leer o el espacio sobre el cual escribir. Bien, de esta forma pues tenemos los métodos de acceso en el sistema de archivos.